Bienvenido a una lección sobre la multiplicación de palos, que también he visto llamada multiplicación maya o multiplicación japonesa. Es una buena manera de modelar la multiplicación, usando la intersección de palos. Entonces, como nuestro primer ejemplo, modelar 4 veces 2. Si cada palo azul es igual a 1, comenzaremos modelando 4, que serían 4 palos azules. Entonces 1, 2, 3, 4. Y luego, por 2 veces, modelaremos 2, usando 2 palos azules en una dirección diferente, digamos esta dirección aquí. Cada punto de intersección de 2 palos azules representa 1 por 1 o 1. Así que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es el producto de 4 y 2. 4 por 2 es igual a 8. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos 15 veces 4. Como 15 contiene 1 en el valor posicional de las decenas, ahora usaremos un palo verde para representar 10, y aún usaremos un palo azul para representar 1. Entonces, para modelar 15, tendríamos un palo verde, eso es 10. Y luego 5 palos azules por 5. Así que son 10, 11, 12, 13, 14, 15. Luego, por 4 veces, modelaremos 4 usando 4 palos azules en una dirección diferente. Entonces 1, 2, 3, 4. Pero aquí, cada punto de intersección de un palo azul y un palo verde representa 1 por 10 o 10. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30, 40. Y en cada punto de intersección tenemos 2 palos azules que todavía representa 1 por 1 o 1. Así que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 15 veces 4 es igual a 40, más 20 o 60. 15 veces 4 es igual a 60. Próximo. Echemos un vistazo a 12 veces 13. Entonces el modelo 12 tendremos un palo verde, eso es 10 y 2 palos azules, eso es 10. 11, 12. Ahora 4 veces 13. Para 13 tendremos un palo verde, eso es 10, y 3 palos azules. 10, 11. 12, 13. Los puntos de intersección tienen 2 verdes, representa 10 veces 10 o 100. Entonces aquí tenemos 100. Cada punto de intersección de un azul y un verde representa una vez 10 o 10. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30. Aquí tenemos 10, 20. Cada punto de intersección de 2 azules representa 1 por 1 o 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que significa 12 veces 13 es igual a 100, más 30, más 20, más 6 o 156. 12 veces 13 es igual a 156. La multiplicación del palo también es una buena manera de visualice productos parciales, que veremos en nuestra próxima lección. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí queremos un modelo 32 veces 24. Entonces por 32 comenzaremos con 3 palos verdes, que serían 10, 20, 30 y luego 31, 32. Y luego multiplicado por 24. Entonces, para 24 tendremos 2 palos verdes, eso es 10, 20. Y 4 palos azules, 21, 22, 23 y 24. Cada punto de intersección de 2 verdes representa 10 veces 10 o 100. Entonces aquí tenemos 100, 200, 300, 400, 500, 600. Los puntos de intersección de un azul y un verde representan 1 por 10 o 10. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Y aquí tenemos 10, 20, 30, 40. Y finalmente,
Los puntos de intersección de dos azules representan 1 por 1 o 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que significa 32 veces 24 es igual a 600, más 120, más 40, más 8. Entonces 32 veces 24 es igual a 768. Entonces, si está buscando un método para visualizar la multiplicación, creo que puede resultarle útil. Gracias por ver.